Hola, buenas tardes. Aquí estamos para la última tertulia literaria de este maravilloso libro, Los cimientos del cielo. Este libro es de José Luis Molina Millán. Él es maestro, terapeuta y un gran estudiante, disciplinado estudiante del curso de Milagros, y este libro lo escribió en el 2014. Entonces, bueno, una de las frases que el curso nos menciona en el capítulo 24 es: sin cimientos nada es seguro. Y este libro básicamente busca sembrar los cimientos para que nuestra práctica se nos facilite muchísimo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hasta ahora hemos visto la creación, luego vimos la falsa creación, luego cuál fue la respuesta de Dios, miramos la mente humana, más sobre las creaciones del Hijo, el deseo de ser especial y el ego. Si hasta aquí no te has suscrito al canal, por favor, hazle clic aquí abajito y suscríbete para que puedas seguir viendo otras tertulias literarias que vamos a tener. A partir de la semana entrante vamos a empezar honrando la visita que vamos a tener aquí de Marta Salvat. Vamos a tener la tertulia literaria de uno de sus libros. Ahí estamos todavía mirando cuál va a ser, pero va a ser un libro de Marta Salvat. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el capítulo 8, el Espíritu Santo, el capítulo 9, la expiación, y el capítulo 10, la voz. Y ya con esto finalizamos este maravilloso libro. Entonces, el capítulo 8 nos está hablando del Espíritu Santo y cómo vamos a ir cambiando nuestra mente respecto a esta nueva enseñanza, ¿no? O sea, cómo vamos a ir quitando las sombras, así como lo vemos aquí en esta imagen, quitando las sombras y que la luz pueda resplandecer. Y la función, dice, su función simbólica hace que él sea difícil de entender, ya que todo simbolismo se presta a diferentes interpretaciones. Entonces, el Espíritu Santo tiene una función simbólica porque Él nos ayuda a deshacer lo que en realidad nunca pasó. Y esto es como que, wow, claro, está deshaciendo interpretaciones en mi mente, fabricaciones en mi mente de un sueño. Y es muy simbólico esto, y nos cuesta entenderlo porque ni siquiera creemos que esto no ha pasado, o sea, creemos que nos está pasando, o sea, esto que me pasó esta mañana, o esto que me pasó ayer, o el enojo que tuve el fin de semana, lo creemos como muy real. Entonces, claro, entender que esto no ha pasado y que el Espíritu Santo viene a deshacer esto que parece que no ha pasado es aún más raro. Cuando Jesús vino, y bueno, lo dice así también en el curso de milagros, dice que Él nos iba a enviar otro consolador que iba a estar por siempre con nosotros, y ese es el Espíritu Santo. Aquí José Luis explora pues toda esta figura del Espíritu Santo, destacando que tiene muchas connotaciones religiosas y hay personas que le da resistencia el solo la palabra, el Espíritu Santo, o sea, como que nosotros antes sentíamos como que era el verde, el sapo que iba y le contaba a Dios todo lo que hacíamos aquí en la tierra para que Dios luego nos castigara. Y incluso José Luis dice que él tenía muchos prejuicios y dificultades para asimilar al Espíritu Santo por esta tradición religiosa católica que él había vivido y la figura que el Espíritu Santo tenía en esta Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es el consolador, es la respuesta que nuestro Padre dio para nosotros que decidimos perdernos en el mundo del sueño, para poder salir de este mundo del sueño, porque solos no íbamos a poder salir, porque lo hicimos de tal manera y tan blindado que nosotros mismos no podíamos salir por nuestros propios medios de nuestro propio sueño. Entonces, la función del Espíritu Santo es crucial. Y el entender esto que es totalmente simbólico es
difícil. Muchas veces hemos entendido al Espíritu Santo con una paloma, y es el simbolismo de una paloma, y como una paloma el Espíritu Santo. ¿Por qué esas asociaciones? Entonces, bueno, ya vamos a entender que el Espíritu Santo no puede tener una base sólida, concreta y física, porque no lo puede ser. El Espíritu Santo tiene muchas funciones de la mano de las que le ha dado Dios para él ayudarnos a enfrentar todas estas aparentes dificultades, estas situaciones que se nos van presentando, y el mismo hecho de no poder entender su función y de negarnos a escuchar su voz. Entonces, esta complejidad de aceptar y de comprender el Espíritu Santo nos ha pasado a todos. En un principio no hemos entendido muy bien de qué se trata esto, pero ya sabemos que no nos vamos a quedar ahí. Esta simbología del Espíritu Santo no va a ser tan simbólico porque lo vamos a sentir en nosotros como parte de nuestra vida, como una experiencia personal, para desde ahí dejar de rechazarlo y empezar a abrazarlo como este gran compañero que nos está guiando en nuestro camino. Y aquí nos habla de la segunda parte de este capítulo 9, que son, 8, perdón, definiciones y aproximaciones. Entonces, el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Entonces, a través del Espíritu Santo es que podemos ver, experimentar, vivir, colapsar el tiempo. El Espíritu Santo es el que edita la película a través de los milagros y nosotros luego obrarlos. El entender esto desde nuestra mente lógica, cuadriculada y racional, no es tan sencillo. Pero a medida de que nosotros nos vamos dejando cubrir con este manto de luz, cubrir con este manto de sabiduría y de conocimiento, vamos a empezar a sorprendernos de sentir su presencia, de saber que Él está aquí, de tener su apoyo. Y vamos a dejar de tener envidia por los que aparentemente sí escuchan la voz cuando nosotros no, porque la voz del Espíritu siempre nos está hablando. Y siempre la podemos escuchar siempre y cuando así nos decidamos. De hecho, ahora vamos a ver cómo hacer para escuchar su voz. Rosa María Wynn, que fue la maestra de José Luis Molina, le oyó hablar a ella de la voz vinculada al Espíritu Santo, ¿no? Esta voz que habla por Dios en nuestra mente. Y ella era muy devota de escuchar la voz del Espíritu Santo. Ella insistentemente estaba en esta oración pidiendo escuchar esa voz. Es decir, dejando de ser nosotros mismos la interferencia para no escuchar. Y la real transformación de nosotros está en abrirnos a escuchar la voz del Espíritu, que está en nosotros y que nos va a guiar a cada instante. Hay muchas definiciones. Vamos a ver ahora algunas de las definiciones que el curso nos plantea para entender un poquito las características que tiene el Espíritu Santo. Entonces, al ser este facilitador en nuestro mundo de sueño, Él nos ayuda a poder ver de otra manera, a cambiar la perspectiva, a cambiar la interpretación, a tener nuevas estrategias de la mano de Él para que el milagro lo podamos ver. El milagro ya está, pero el milagro solo se ve en la luz, y mientras nosotros estemos sumergidos en el conflicto, en el problema, no vamos a poder percibir ni la luz y por consiguiente tampoco el milagro. Pero el milagro ya está, y el Espíritu Santo es el mecanismo que nos permite unirnos y ver ese milagro. Otra definición muy linda que hay es: el Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Es la llamada a retornar,
con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados, es la evocación de la mente. Él es el que nos está recordando, eres el Hijo de Dios. Todos los dones de tu Padre te pertenecen. Hay un lugar que es tu hogar verdadero, que es el reino de los cielos. Recuerda tu inocencia, recuerda tu santidad, recuerda quién eres. Esa es la voz que nos está ahí. Él nos trae esas noticias para regocijarnos y decir, aleluya, no me he perdido en el sueño. No me he perdido con ser esto que creo ser. Para vivir en ese júbilo, como en esa eterna fiesta, porque nada de aquí puede interferir con quien somos en realidad. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple, así en la tierra como en el cielo. Entonces, siempre que nosotros tengamos dudas de qué elegir, cómo elegir, por qué elegir, recurramos al Espíritu Santo. Es estar en nuestra mente recta, es ir al instante santo para dejar la interferencia y el bullicio del ego y tomar la decisión sin estar mal aconsejado por el ego. Porque el Espíritu Santo es ese consejero fiable que tenemos aquí en el mundo de separación. Es nuestro guía, nuestro consejero. Él solo quiere que recordemos quiénes somos para llevarnos de vuelta a casa. Entonces, ya sabemos que siempre podemos recurrir a Él. Recurramos a Él. Él no irrumpe. Él no va a venir a decirnos, ya, despierta, mira, escúchame a mí primero. No, Él nos está hablando a cada instante, recordándonos la verdad de quiénes somos. Pero nosotros con la interferencia y el bullicio del ego no lo escuchamos. Tenemos que decididamente bajar este volumen y pedir escuchar la voz del Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios en nuestra mente, para poderla escuchar y seguir su guía. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de oscuridad. Entonces, es esa luz que viene a acabar con todas las sombras, los velos, las nubes, todas las ideas de sufrimiento, de fracaso, de oscuridad. Él nos habla de esa luz que hay en nosotros y nos lleva a que podamos verla y sentir que resplandece a través de nosotros, uniéndonos a nuestro Padre y sintiendo que somos esa vida eterna, tal como nos creó Dios. El Espíritu Santo es el Maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. ¡Wow! ¿Pero cómo así? ¿Cómo que se vale de lo que ya comprendo en mi mente? Fíjense que nos ha pasado, y Sonia, que está aquí, no me dejará mentir, que leíamos algo y entendíamos algo de ese párrafo. Luego al año volvíamos a leer ese párrafo y ya entendíamos otra cosa. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente podía comprender más. Y otro año y comprendemos aún más. Entonces, el Espíritu Santo está utilizando todos los medios que nosotros hemos fabricado, con los que contamos aquí, para mostrarnos desde dónde estamos y saber que desde ahí podemos alcanzar la luz, podemos alcanzar la iluminación, podemos despertar de nuestro sueño. Él no nos va a obligar, Él no nos va a forzar, Él no nos va a instigar, no. Él usa nuestra preparación, la que tenemos ahora, para entenderlo. O sea, si yo les cuento, hace 14 años cuando empecé a leer el libro, yo primero leía un párrafo y me quedaba dormida, era el mejor somnífero que yo podía encontrar. Lo leía y lo podía leer 5 veces igual no entendía absolutamente nada. En ese momento no estaba en el estado de preparación para que el Espíritu Santo me llevara al conocimiento. Requirió de años de mi voluntad, de mi decisión, de mi elección,
para poderme abrir y entenderlo. Y luego aceptar esa voz que me invitó a ser esta maestra, a ser esta facilitadora del curso de milagros y tener este grupo tan lindo con el que aprendemos y nos volvemos todos rapidito al cielo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios el Padre y sus hijos separados. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, pues que Dios no me escucha, pero es que Dios no está pendiente de mí, Dios me olvidó, Dios? No. O sea, si nuestro Padre parece que no nos escucha, es porque nosotros no hemos recurrido al vínculo que mantiene esa comunicación, que es el Espíritu Santo. Él reduce esa brecha que nosotros hicimos entre el cielo y nuestro mundo de separación. Él reduce ese espacio para que la comunicación con nuestro Padre pueda ser restablecida. Es maravilloso. Yo amo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. Entonces, Él siempre va a ver más allá de la forma. Él siempre va a utilizar cualquier escenario, cualquier relación, cualquier interpretación para que parezca lo que no es y nos demos cuenta de lo que está más allá de eso. Que seamos conscientes de que eso no puede ser la realidad, que eso no puede ser la verdad. Y es entonces como este traductor simultáneo de estas ilusiones en verdades. ¿Cómo puedo ver esto que parecía terrible, espantoso? Quiero ver la verdad que está más allá y utilizar todo para nuestro beneficio, como esa lección que Dios quiere que nosotros aprendamos. Siempre, todo está aquí con un único propósito y es el propósito de que nosotros perdonemos y al perdonarlo lo vemos de otra manera, lo podemos reinterpretar de la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único terapeuta. Entonces, ustedes saben que yo hago psicoterapia con un curso de milagros y es el Espíritu. Realmente hay veces que yo después ni me acuerdo de las sesiones porque es el Espíritu, no soy yo, Él es el único terapeuta. Él es el que puede hacer la terapia. Y además, ¿por qué Él puede hacer esta terapia en nosotros? Porque Él sabe que todo proviene de nuestra mente, que toda enfermedad es una enfermedad mental. Entonces, Él, al sanar nuestra mente de nuestras interpretaciones, de nuestros significados, de nuestras creencias, está llevándonos a esa sanación terapéutica. Y al final, toda terapia es psicoterapia. Vamos a buscar el dolor, vamos a buscar esa aparente enfermedad. Y de la mano del espíritu que está en nuestra mente, ir a encontrar esa causa raíz que nos hizo sentirnos separados, indignos o inmerecedores, que juzgamos, que condenamos, que criticamos, que negamos ayuda y que negamos el amor. Y cualquiera de estas luego se va a manifestar en nuestro cuerpo físico. Entonces, el Espíritu Santo es esa esperanza de vida que nos lleva por el camino de vuelta al cielo. Ese camino que es seguro y garantizado, que no nos vamos a perder para regresar a nuestra casa. Okay. El Espíritu Santo es un pensamiento de Dios y Dios te lo dio porque Él no tiene ningún pensamiento que no comparta. ¿Compartimos todos nuestros pensamientos? No. Normalmente nos guardamos pensamientos, estos pensamientos secretos y ocultos. Si somos un pensamiento en la mente de Dios, todo lo que pensamos, lo pensamos con Dios. No podemos tener pensamientos aparte de Él.
Y entonces es decir, ya no tengo máscaras, ya no me pongo un disfraz, ya no me pongo la versión pirata del Hijo de Dios. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, a eso que yo traté de hacer oculto de mi Padre y que quise traerme algo conmigo, ese ser especial, ese yo, ese regalo que le pedí a mi Padre y no me quiso dar. Como hijo de Dios, unificado como el Cristo, le pedimos a nuestro Padre un amor especial y Él no nos lo podía dar. Entonces el Espíritu Santo va a ayudarnos con nuestra mochila, nuestra maleta, con todo lo que nosotros parece y quisimos dejar atrás, olvidado, como que parecía que estábamos a hurtadillas, así lo expresamos el mismo, como que salimos creyendo que robábamos algo de autonomía, pero estábamos olvidando la plenitud y la completitud. Por eso es que aquí todo es como una idea de separación. El Espíritu Santo es el puente que conduce hasta Él, el cual fue construido mediante tu voluntad de unirte a Él y creado por su júbilo en unión contigo. Entonces Él nos lleva de vuelta a nuestro Padre. Él nos quiere liberar. Él no nos va a obligar ni nos va a violentar. No, la salvación no puede ser impuesta. Tenemos que recordar primero que somos el Cristo, decirle sí a nuestro Padre, decirle sí a la autoría, reconocernos como una creación de Él y aceptar que podemos retornar a casa cuando estamos en nuestra mente recta y nos unimos en la voluntad única, porque hemos decidido escuchar y seguir al Espíritu Santo. Dios creó a uno, aquí está hablando del Espíritu Santo, Dios creó a uno con el poder de traducir a formas lo que no tiene forma en absoluto. Entonces, Dios, creó al Espíritu Santo y Él lo que hace es ver esos sueños, pero llevarlos a que nosotros los podamos reinterpretar ante la luz que hay en ellos y empezarnos a abrir a contemplarlos desde otra manera, como los sueños felices. Por eso es que reduce la brecha que nos separa. Pero en nuestro lenguaje y en nuestra cotidianidad esto nos cuesta. Pero a medida que vamos aceptando esta naturaleza espiritual en nosotros, podemos entenderlo aún más. Las manifestaciones del Espíritu siempre son muy sutiles, como la luz que está en cada objeto. Acordemos esta lección que nos dice que vamos a empezar a ver como rayos de luz en los objetos. Y vamos a poder recordar quiénes somos. ¿Por qué eso es lo que estamos aquí? O sea, nosotros estamos aquí porque olvidamos quiénes somos. Bueno, ahora necesitamos recordar quiénes somos en realidad. El Espíritu Santo es el hogar de las mentes que buscan la libertad. Él nos lleva a esa libertad. Él es el vehículo que nos conduce al hogar, donde dejamos de creernos las mentiras y empezamos a sentir la verdad de quienes somos. El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad. Bueno, esta ya más o menos la habíamos visto. Esta está en la definición de qué es el Espíritu Santo. Él nos va a llevar al mundo real, al sueño feliz. Y ahí ya vamos a estar cada vez más cerca de que Dios venga a dar el paso final para nosotros. Porque no vamos a querer darle significado y validez a lo que no es ilusión, es imaginado. ¿Por qué le queremos seguir dando este valor y este significado para nosotros? Al ser el Espíritu Santo una creación del único creador y al crear junto con él y a su semejanza o espíritu es eterno y nunca ha cambiado. Entonces, en él
puedo unirme a la consistencia que ya hay en mí. El agua es agua, el agua no cambia. Parece cambiar de forma, parece estar en estado gaseoso, parece estar en estado sólido del hielo, pero sigue siendo agua. Así vivimos nosotros, creyendo que somos malos o creyendo que somos buenos o creyendo que somos más santos o creyéndonos los inquisidores de nuestros hermanos, pero nuestra esencia es ser lo que somos. Y eso es un descanso. Saber que el Espíritu Santo está aquí recordándonos esa verdad de nosotros. Cuando la expiación se complete y toda la filiación sane, dejará de haber una llamada a retornar, pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz. Entonces, claro, si ya estamos todos en el cielo, pues ya no nos tienen que llamar a despertar porque ya nos despertamos, ya no hay una llamada a volver al cielo porque ya estamos ahí. O bueno, ya recordamos que estamos ahí. Recordemos que siempre hemos estado en el cielo, solo que un pedacito de la mente, ahorita vamos a ver el gráfico final con todo el resumen, pedacito de la mente se durmió. Y es volver a despertar en donde siempre hemos estado. Pero entonces el Espíritu Santo fue creado por Dios para ayudarnos a salir del sueño. Pero cuando el sueño termine, el Espíritu Santo va a seguir estando, bendiciendo a las creaciones del Hijo de Dios. Él no va a desaparecer. Este puente ya deja de ser necesario porque ya no tiene que conducirnos del mundo del sueño a la verdad, pero Él va a seguir existiendo. Cada una de estas definiciones nos dan una idea de el papel tan importante que tiene el Espíritu Santo en nosotros, en recordar el concepto del ser, esa llamada al despertar. Entonces su función acaba, pero su existencia se mantiene eterna. Entonces, gracias a nuestro Padre por no habernos dejado perdidos en nuestro sueño de separación. Nos envió al Espíritu Santo para que no nos volviéramos locos y retornáramos a la paz. Entonces, nuestras creaciones que aguardan por nosotros en el cielo, pues el Espíritu Santo va a estar bendiciéndolas, cubriéndolas de luz, continuamente. Entonces, no importa lo que parezca que tengamos que hacer, todo podemos recubrirlo de su bendición. Hay muchas personas que bendicen los alimentos, que bendicen el agua que se están tomando para recubrirla de esa luz y que esté al servicio del propósito del despertar, al servicio del perdón, al servicio de la sanación de nuestra mente. Bueno, aquí fue el capítulo 8 y ahora vamos al capítulo 9, la expiación. Entonces, el Espíritu Santo sabe que la salvación es escapar del sentirnos culpables. Bueno, no va a leerlo tal cual. El Espíritu Santo sabe que la salvación es escapar de la culpabilidad. No tienes ningún otro enemigo. O sea, la culpa, el sentirnos culpable, es lo que nos enreda, es lo que nos confunde y es lo que parece ser nuestro enemigo. Jesús estuvo a cargo del proceso de la expiación y Él la emprendió, Él le dio comienzo para que luego nosotros la pudiéramos continuar. La expiación tiene la función que tiene el Espíritu Santo, que es desvanecer las ilusiones, no verlas como reales, empezar a dudar de ellas y luego perdonarlas. Al fin y al cabo, la idea de culpa es una fabricación en la mente del hijo separado, es una invención, no puede ser real. Entonces, el Espíritu Santo es el que viene y nos ayuda y nos facilita el proceso de la expiación que emprendió Jesús, que estableció Él. Él quiere liberarnos del sufrimiento
que hemos estado cargando como una gran cruz, como una gran carga para nosotros, con nuestros pensamientos erróneos. Entonces, podemos expiar todo. La expiación nos lleva a mirar la culpa, saber que no es real y liberarnos de ella. La expiación nos lleva a dejar de culpar a nuestros hermanos, dejar de sentirnos víctimas de nuestros propios pensamientos, conscientes u ocultos. La expiación viene a desafiar el patrón que el ego tiene tan arraigado en nuestras vidas, de dolor, culpa, sufrimiento, enfermedad y muerte, porque todo eso es falso. Y cuando estamos en eso, no podemos reconocer la verdad. Es como el pez. El pez le dicen, ¿conoces el agua? ¿Qué es el agua? O sea, para él es muy normal vivir en el agua, ni sabe que el agua es, ¿qué? No entiende la definición del agua. Y él no es consciente de esa agua hasta que le hace falta. Bueno, entonces necesitamos ser conscientes de eso que hemos fabricado en nuestra mente para empezarlo a deshacer, para liberarnos de eso, liberarnos de la culpa que tanto nos destruye. La expiación nos lleva a experimentar la inexistencia de la culpa. Y todas esas aparentes culpas, entregarlas a la paz, entregarlas a la luz. La expiación no viene a tratar de limpiar algo en el mundo de la forma porque lo del mundo de la forma no existe. Vienes a sanar nuestras mentes liberándonos de la culpa que nosotros mismos hemos inventado. El Espíritu Santo entiende la verdadera salvación y desde ahí nos lleva a escapar de la culpa y la expiación es el camino que nos lleva a lograrlo. Entonces, más definiciones de la expiación. La expiación es una corrección o anulación de los errores en nuestra mente. No es como la conocíamos tradicionalmente en la religión, como un precio muy alto que teníamos que pagar para alcanzar el reino, para alcanzar la plenitud, para alcanzar el cielo. No, no tiene que ser sacrificado, no tiene que ser dolido, no tiene que ser difícil. Cualquiera de nosotros en la afiliación puede deshacer ese error a través del Espíritu Santo. Y cuando Él está sanando por todos, porque somos una única mente. Cuando un hermano deja de creer en la existencia de algo en la forma, eso se contagia. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver o de mi manera de pensar. Y lo que se está corrigiendo es un error, no se está corrigiendo verdades, porque las verdades no pueden ser corregidas. Solo puede ser corregido un error. Y si el pecado fuera real, el castigo estaría más que merecido, pero el pecado nunca fue real. La expiación es el medio a través del cual nos liberamos del pasado. Me encanta este principio de los milagros que dice, los milagros cancelan el pasado en el presente para liberar el futuro. La expiación desvanece esos errores que parece que cometí en el pasado y hace que sea innecesario que yo tenga que volver ahí, a esos pasos y que me impidan avanzar porque estoy ahí atrapado en mis resentimientos, en mi pasado, en mis ideas, no, lo suelto. Porque la expiación me enseña cómo escapar para siempre de eso que yo me he enseñado a mí en el pasado y que no puedo ser ahora. La expiación restaura la inocencia en nuestra mente y así ya no nos seguimos negando el cielo. Cuando tenemos conciencia de la expiación, recordamos que nuestro lugar nunca estuvo aquí. La expiación no es sino el camino de regreso a lo que nunca se pudo haber perdido.
Y el Padre nunca dejó de amarnos como sus hijos. Pues podemos aceptar la expiación para nosotros mismos. Y aceptar la expiación para nosotros mismos es no seguirle prestando nuestro oído, apoyando con nuestra atención, la palabra, nuestra atención a todas las ideas falsas y a los sueños de enfermedad y muerte que nos había estado vendiendo el ego. No compartimos con ninguna persona el deseo de estar separado, el deseo de estar enfermo, el deseo del sufrimiento. No lo compartimos. La expiación es la cura absoluta de todo, porque ya sabemos que toda enfermedad es una enfermedad mental. Entonces, la expiación cura nuestra mente, por consiguiente, cura la enfermedad. Entonces, la expiación nos libera. Amemos la expiación. Rosa María Wynne adoraba la expiación, aunque al principio no entendía muy bien el concepto ni cómo funcionaba, pero la amaba. Y el hecho de que la expiación sea tan simple para nosotros es una dificultad, porque vivimos en un mundo donde todo es complicado, todo es difícil. ¿Cómo la expiación va a ser fácil? Que deshace estos errores en el pasado, que ya no tenga que volverlos a repetir así como un loop, que restaura mi inocencia, vuelve la verdad a mí y me reconozco como el Hijo de Dios, aceptando esa expiación, para volver a tener la certeza, la confianza y la seguridad de que vamos a volver a casa. No hay forma de que no hay forma de que lo echemos a perder. La sección 3 de este capítulo 9, el bálsamo. Entonces aquí también nos dice que la expiación es sencillamente la corrección o anulación de los errores. Y la expiación es dulce. Nosotros basta con que la llamemos con un suave susurro para que todo el poder de la expiación venga y nos ayude y nos esté apoyando, porque la expiación fue hecha para nosotros. Es un aprendizaje que reivindica la verdad en nosotros. Eso no nos lo puede ofrecer el mundo. Tenemos que aprenderlo desde el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros pedimos, así sea con un breve susurro, la expiación, es porque estamos uniéndonos en nuestra voluntad de despertar del sueño de separación. Deshacer esta creación falsa, esta imaginación que nos inventamos. Siempre que estemos en miedo o en situaciones que parezcan amenazarnos, podemos invocar el poder de la expiación para abrirnos a recibir la luz y el milagro que trae con nosotros. Hoy compartimos la visión que tenemos con el Espíritu Santo. Nuestra naturaleza es aceptar la expiación. Para despertar del sueño, nosotros en el fondo no queremos seguir estando en el sueño. Pero el ego es el que se aferra al especialismo, a lo que yo he hecho, a lo que he construido, a lo que tengo, a lo que voy a hacer. Entonces, que no se nos vaya la expiación. Y creo que José Luis hablaba como pompas de jabón, no. La expiación es para nosotros, para corregir el error. Y es ahora. Llegamos al último capítulo, al capítulo 10. Habla de la voz. La voz de Dios me habla durante todo el día, nos dice la lección 49. Y la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Dios en nuestra mente, es este restablecimiento de la comunicación con nuestro Padre. El Espíritu Santo nos lleva a que podamos escuchar la palabra de Dios. Es nuestro guía mientras sigamos estando aparentemente en este sueño de separación. Y a través de él, todas nuestras necesidades son satisfechas porque hemos elegido primero el reino. Elegir el reino y todo lo demás se te dará por añadidura. Entonces nosotros parece que en la mente tenemos dos consejeros, dos voces. Uno es el ego y otro es el Espíritu Santo. El ego es el más conocido porque es como el más próximo, él es mi padre, él me ha acompañado siempre, él me ha hablado del dolor, del sufrimiento, de todo. Yo le creo a él todo lo que me dice.
La voz de Dios nosotros la hemos puesto en duda porque creímos que estamos abandonados de Él. Pero nosotros poder distinguir cada una de estas voces, saber cuál es el propósito y el cometido de la voz del ego y saber cuál es el propósito y el cometido de la voz del Espíritu Santo nos va a ayudar a elegir más fácilmente. José Luis cuenta aquí que no había demasiadas personas a su alrededor que dieran testimonios de escuchar la voz, que él escuchaba, a la única que le había escuchado esto era a Rosa María Wynn, pero ella lo citaba con una contundencia que a él lo cautivó y él quiso empezar a entrenar su mente para lograr tener esta comunicación con el Espíritu, porque ya sabemos que si no la estamos teniendo es porque nosotros mismos estamos siendo la interferencia para que esa comunicación no la escuchemos. Entonces, si nosotros estamos empezando, no nos vamos a afanar porque, ay, no es que todavía no la escuchen, entonces yo no soy merecedor, yo no soy digno, yo no hago este curso. No, va a llegar un momento en que la vamos a escuchar. Vamos a sentir la extraordinaria paz que esta voz nos trae. Primeros contactos. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. La voz del Espíritu Santo en nosotros todavía es débil porque no la hemos entrenado. Pero a medida que nos vayamos entrenando y la vayamos escuchando, debemos irla compartiendo y extendiéndola a nuestros hermanos. No es una voz que no la tenemos que quedar y apropiar. Es una voz que vamos a ir extendiendo. Y a medida que vamos entrenando, nuestra mente va a dejar de ser débil, vamos a ir soltando la renuencia a escucharla, las limitaciones que hemos puesto para escucharla cada vez más fuerte. El Espíritu Santo nunca va a dejar de escucharnos, nunca va a dejar un pedido sin respuesta. El Espíritu Santo no le va a dar la bienvenida a los pensamientos de separación de él, ni los conoce, aunque sabe que nosotros le estamos dando valor. Y nos lleva a reconocer que eso es insubstancial y no tiene significado. El Espíritu Santo va a ser un invitado por siempre en nosotros, en nuestra mente, nunca se va a ir. Prestémosle atención para poderlo escuchar. Acordémonos que no le podemos servir a dos amos, a dos dioses. El Espíritu Santo es la única respuesta. Esa es la respuesta que yo quiero escuchar. Esa es la voz que yo quiero escuchar. Entonces, pero claro, vamos con pedidos de cosas para la forma. Y eso se nos va a dar. El Espíritu Santo nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. No hay forma de que no. Pero tenemos que no pretendernos confundir más en el sueño. Enredarnos y distraernos. Aquí todo es una distracción para que nos olvidemos de la verdad y no podamos llegar de vuelta a casa. Entonces ya sabemos que si no estamos escuchando la voz es porque estamos eligiendo no escucharla y podemos elegir de nuevo y poder elegir escucharla. En el manual para el maestro dice Jesús que son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios, pero cada vez vamos a hacer más porque nos estamos entrenando en nuestra mente para poder escuchar esa voz desde nuestro interior, esa voz que vamos a ir fortaleciendo cada vez más para que sea cada vez más audible y que no nos confundamos. Sí va a ser. Bueno, ¿cómo facilitar este encuentro, no? O sea, ¿cómo poder escuchar la voz? ¿Qué tengo que hacer yo para escucharla? Y aquí Jesús nos lo dice clarito. Abandonar todo juicio. El requisito previo para poder oír la voz de Dios es abandonar todo juicio. El Espíritu Santo nos está hablando. Es una voz que está aquí, pausada, tranquila, mesurada.
y no vamos a poder oírla hasta que nuestra mente se haya quietado por un rato y nuestros deseos vanos hayan sido acallados, para poder aguardar la palabra del Espíritu en silencio. El Espíritu Santo nos habla, no como a Adriana, no le está hablando a Adriana, le está hablando al Hijo, al único Hijo, al Cristo. Abandonemos los juicios para poder escucharlo, porque abandonar los juicios es el requisito para escuchar la voz de Dios. Él nos está hablando de la razón, nos está hablando de la verdad. Aunque el Espíritu Santo es invisible, nosotros podemos ir sintiendo los resultados de unirnos en el presente a su presencia y dejar de escuchar al ego, porque todo lo que el ego nos dice son pensamientos que nos atemorizan. El medio para volver a comunicarnos con nuestro Padre es el Espíritu Santo. Y el cuerpo es el medio de comunicación para reconectarnos nuevamente con cada uno de nuestros hermanos. Entonces vamos a esto profundo en nosotros, en silencio, permaneciendo muy quedos, muy callados, abrimos nuestra mente, expandimos nuestro corazón y vamos más allá de los chillidos estridentes e imaginaciones enfermizas que están encubriendo los verdaderos pensamientos que nos recuerdan el eterno vínculo que tenemos con Dios. Entonces, sumerjámonos en esta paz para escaparnos del mundo frenético y demente en el que nos hemos enfrascado. Queremos llegar a nuestro verdadero hogar. Estamos tratando de llegar al lugar donde verdaderamente debemos estar, donde somos donde somos bienvenidos por nuestro Padre. Él solo quiere que volvamos. Entonces tenemos que estar con mucha valentía, muy decididos. Ya no queremos seguir escuchando la voz que nos niega nuestra identidad, que nos niega la verdad, que nos llena de desesperanza y de desilusión. El silencio nos ayuda a encontrar esa voz. No es que necesite estar en flor de loto, con velas, incienso y todo, no, pero es callar un momentito. Este sonido mental constante, este ruido interno, para en ese silencio escuchar a la voz del Espíritu Santo, que siempre nos va a hablar de totalidad, de abrazarnos. Aquí José Luis habla del ego santo. El ego santo puede ser intrusivo. Él quiere proteger lo que ha fabricado. Y vamos decididamente a dejar de escuchar la voz del ego, a dudar de ella porque nunca nos va a dar paz, nunca nos va a dar plenitud, nunca nos va a llenar de satisfacción. Si nosotros tenemos este deseo sincero de escuchar y tenemos la confianza de que la voz ya está ahí, vamos a poderla escuchar. No hay forma de que no. La voz del Espíritu Santo se va a adaptar a nuestra comprensión y nos va a hablar por canciones, por mensajes, por un amigo que nos dijo algo, y eso era lo que necesitábamos escuchar. Pero tenemos que estar atentos para poder trascender el ruido de nuestros pensamientos y de las preocupaciones para volver a escuchar al Espíritu Santo. Tenemos un desafío para escuchar la voz del Espíritu Santo. De nosotros depende que renunciemos a los miedos y a las resistencias y nos enfoquemos en una práctica constante, sincera, para restablecer esta conexión profunda y significativa con esta voz interior para que nos guíe a donde vamos, a donde nos corresponde estar, que es en la paz y la verdad. Entonces, escuchar la voz del Espíritu Santo es un proceso interno. Entonces, vamos a desarrollar primero ese deseo interno. Sí, quiero escuchar la voz del Espíritu Santo. Estoy dispuesta a escucharla. Estoy con toda mi voluntad de escucharla. Ese será como un primer gran paso.
Luego, mirar las resistencias, mirar cuáles son esos pensamientos que están ahí. Tú no vas a escucharla, tú no puedes, tú no eres igual que los demás, tú eres peor, tú, no sé, ese ruido, que son esas barreras que nos hemos puesto. Y vamos a ser conscientes, vamos a mirarlas. Y al mirarlas, ya podemos acallarlas. Entonces sería como un tercer paso, ¿no? Vamos a practicar el silencio, dedicar estos espacios a lo largo del día, estar en quietud mental, atención plena, porque puede ser que ni siquiera tenga que estar quieta, o sea, estoy lavando los platos y ya estoy lavando los platos, no estoy pensando en qué voy a hacer después, no. Estoy en atención plena, estoy lavando los platos, estoy lavando los platos. Me libero de los juicios y las expectativas. Acordemos que si quiero escuchar la voz, no voy a sostener juicios, que no voy a poder escuchar la voz. Los juicios están bloqueando la percepción de la voz del Espíritu Santo. Y ahí voy a confiar en esa voz interna, como en una intuición que me lleva a la paz interior. Y voy a ser paciente para poder escuchar esa voz. Entonces aquí Jesús nos dice, la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de toda duda y miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creencias, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Eso está en el capítulo 1, donde nos habla de la revelación. Esta revelación que es algo muy personal, donde claro, cuando logramos estar en estos espacios de mucho silencio, nos llega así como un bálsamo de verdad y wow, sí, o sea, aleluya, eso es, pero se nos olvida, se nos pierde el efecto. La revelación es esa comunicación directa con Dios, donde podemos sentir y escuchar su voz, experimentar la paz. José Luis cuenta que en un momento él recibió la invitación de la voz para declararse maestro de Dios. Y a él esto le parecía algo como atrevido, arrogante, inadecuado. Se debatió internamente y luego experimentó la sensación de gloria y paz de haber accedido a esta petición. Entonces, es importante saber que todos somos maestros de Dios, que todos podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Esa es la experiencia que nos lleva a compartir esto que compartimos todos en la mente unificada. Vamos a dejar de vernos como un cuerpo y volver a saber que somos mente. Y ahora vamos a hacer como un recorderis de lo primero que vimos, que es somos un pensamiento en la mente del Creador, y que esa mente es la fuente, el origen, es lo que nos está pensando. Y el curso lo llama Dios Padre. Y nosotros, que somos el Hijo, somos el Cristo, ese pensamiento pensado por nuestro Padre. Y nosotros, a su vez, también somos la mente del Hijo. Y hay una comunicación así, directa, en doble vía con nuestro Padre, que se mantiene ahí. Y luego está el pensamiento de nuestras creaciones, que son ahí como el nieto. Y ahí ese pedacito, este triangulito es el pensamiento escindido, ese pensamiento de separación, que dio lugar a un yo y a un no yo, y desde ahí al espacio y al tiempo. Y eso hizo que se rompiera la comunicación con nuestro padre. Entonces ahí vemos la flechita así como interrumpida. Entonces ahí el padre pensó, mi hijo duerme, parece que lo perdí. Entonces ahí surge este ego, y desde este ego nosotros estamos buscando resultados en la forma. Y la causa es este pensamiento encendido y el efecto es el resultado. Pero no nos damos cuenta que lo que estamos pensando nosotros lo proyectamos sobre el mundo y luego lo afirmamos con nuestras experiencias. Ah, sí, ves, yo tenía razón. Eso era. Íbamos construyendo los medios para tener la razón, porque al ego le encanta tener la razón y lo reafirma con la experiencia.
Y entonces ahí nos vamos encerrando en este círculo. Y este es todo el universo conocido, el mundo. Y esta es la falsa creación. Entonces está la creación real y la falsa creación, que fue la que hicimos nosotros desde nuestra mente separada. El Espíritu Santo es esa llamada a esa corrección, esa traducción simultánea que nos lleva a perdonar, salir de ese loop, de ese círculo, de esa trampa, porque perdonamos. La única forma de escapar del mundo del sueño es a través del perdón. Hablaba también del bidón, de ese residuo bendito que es ir sacando todo de nuestra mente. Vamos a sacarlo todo. Parece que nuestra mente está dividida en parte de la mente correcta, la mente errada, la mente correcta es con el espíritu y la errada es con el ego, y como que aparecemos nosotros como un observador que podemos elegir. Entonces elegimos el mundo real o el sueño feliz, o elegimos el mundo físico, y ahí luego vamos haciendo acuerdos. Entonces en el mundo real me acerco más al cielo. En el mundo físico me encierro en el círculo o en la ratonera. Y está esta caricatura que hizo el hijo de José Luis, donde va un motociclista y dice que las carreteras mojadas son peligrosas, y él dice, sostiene ese pensamiento en la mente y dice, sí, yo ya me he caído alguna vez, entonces sí, son peligrosas, y sube por la montaña y ¡chum!, se cae. Pero ¿cómo sería esto desde el espíritu? Es, las carreteras mojadas son peligrosas. Esto no tiene por qué ser así. No hay peligro. Elijo de nuevo. Espíritu Santo, ayúdame. Y ahí sí puedes subir sin problema. Bueno, esta fue la última parte de este maravilloso libro, Los Cimientos del Cielo. Es un libro para estudiarlo. Si sientes, si quieres volver a ver los 5 videos que hicimos de Los Cimientos del Cielo, pues qué rico que los puedas volver a estudiar. Ahora voy a dejar hasta aquí la grabación para ya quedarme con la gente que está en el Zoom y resolver preguntas, dudas o quizás milagros o revelaciones que han tenido. Muchas gracias por unirte y nos vemos el próximo miércoles en otra tertulia literaria. Bendiciones. Gracias.